Il arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale. Mademoiselle Natacha Fort-Brown vous demande. Bueno, Bueno, hola Leo, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Bien, bueno, te presentamos, pues, Leo Mendoza, eres un escritor, guionista, fundador de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, y tu más reconocido trabajo es Hidalgo, la historia jamás contada, que me parece que ganaste un premio para escribir ese guión, ¿cierto? Sí, sí, sí. Un premio de la escritura de guión sobre el Bicentenario. Bien. Y Morelos, El viaje de Teo y El ciudadano Buelna, que también trabajas ahí con Felipe Sí. Casals. Bueno, pues hablando un poco de Luis Buñuel, de la escuela, primero, quisiera preguntar cómo entras en este proyecto de la escuela, cómo Bueno, inicia esta idea. la escuela la fundó uno de mis mejores amigos, que es Marcel Cisniega, que ya falleció. Nos conocíamos desde pues, casi la adolescencia. Entonces, pues, teníamos proyectos en común muchas veces y Marcel siempre había tenido la idea de hacer una especie de escuela, ¿no? Digamos, y sobre todo que no estuviera en la Ciudad de México, que en general a los cuernavacos o guayabos, como se les llama, no les gusta vivir en la Ciudad de México, no sé por qué, en algunos. Entonces se van, les gusta Jalapa, curiosamente. Yo conozco varios que se van a Jalapa y Marcel se fue a Jalapa y entonces pensaba realmente en construir en levantar ese proyecto. En un principio consiguieron esta casa que es un lugar muy bueno, muy padre el lugar, aunque espantan, dicen que hay fantasmas ahí en la escuela. Habría que, yo sí me quedaba a dormir ahí y me da mucho miedo, pero cuando voy acompañado no tengo problema, pero cuando duermo solo sí me da miedo. Por los fantasmas hay ruidos muy raros en la casa, sí. Y algunas alumnas las han espantado, quién sabe, les han jalado los pies, les han empujado. Entonces, la casa está muy padre y la consiguió a un muy buen precio, está en el centro, está en la zona de la universidad, cerca de los lagos. Y entonces, pues fue así como decidió hacer esta escuela, ¿no? Y en un principio se daban talleres nada más, ¿no? De fin de semana. Entonces, como yo trabajaba aquí en la ciudad entre semana, nos íbamos los viernes y trabajamos los sábados, casi todo el sábado completo casi, a veces nos regresamos el domingo, a veces el mismo sábado. Pero así era, digamos, en un principio el trabajo. Marcel vivía aquí, yo vivía aquí, y hasta que Marcel se cambió ahí, pues ya la escuela comenzó a funcionar como como una institución educativa más en forma. Y entonces yo comencé a dar clases de guión cuando se consiguió sobre todo la licenciatura. Ya se tuvo un programa de estudios y yo di guión en el programa de estudios, digamos, con los alumnos, como unos 5 años. ¿Y por qué Luis Buñuel? Ahí Bueno, son super fans. en realidad no sé, creo que sí, Marcelo él haya sido, yo creo que buscó un nombre que fuera más o menos eh, sonoro. Marcel era mucho más fan de Ingmar Bergman, pero ponerle Ya. Escuela Veracruzana de Cine Ingmar Bergman Sí. era muy feo, ¿no? Entonces sonó Escuela Luis Buñuel, que claro, evidentemente un gran cineasta que admiramos, que nos gusta mucho su trabajo, y, y que tiene una relación muy clara con México, ¿no? Y que aparte era un, un antiacadémico genial, ¿no? Cuando en sus memorias,
que creo que lo ayudó Jean-Claude Carrière, no sé si fue Jean-Claude Carrière o Sí, el que lo ayudó a escribirlas. sí, Eh, sí fue. en la introducción, el principio dice que fue a una visita a la escuela, al centro, al centro de capacitación cinematográfica, en sus principios, cuando estaba al lado de la vieja Cineteca. Eh, y entonces, bueno, ahí sigue. La Cineteca es la que se quemó, Sí. pero el CCC ahí sigue. Y entonces sacaron a toda la plantilla de maestros a saludarlo y todo eso. Y le pregunta a uno de los maestros, ¿y usted qué da? Y el maestro le dice, semiología de la imagen clónica. Y Luis Buñuel dice, yo lo hubiera matado. Yo lo hubiera matado, dice Luis Buñuel en su, en su introducción. Y Jean-Claude Carrière comparte con Buñuel mucho esa especie de antiacademicismo, porque Buñuel se formó haciendo el cine, ¿no? Como se hace cine habitualmente. Ahora Claro, todos tienen doctorados en cine y no sé qué más, pero es un poco como el viejo periodismo. El viejo claro. periodismo se hacía en las redacciones. Uno aprendía a ser periodista en las redacciones de los periódicos. Sí. Ahora cada vez se hace un mundo más de especialización, que no sé qué tan efecto tenga, porque el cine es más un asunto público, digamos, ¿no? Y tiene una visión pública. El cine no existe sin un público. Totalmente. Y justamente estas amistades que hacían alianzas, pues no tienen que ver nada con la especialización, ¿no? Sino como en experimentar y dentro de eso encontrar nuevas formas pues de comunicarse, de hacer proyectos. Ahora mencionaste a Jean-Claude Carrière y pues sabemos que el 8 de febrero pasado acaba de fallecer. Y al final es un guionista importantísimo, ¿no? Escritor y guionista en donde comparten este libro, Mi último suspiro, que es la biografía de Buñuel, y está hecha de puras anécdotas, ¿no? También sabemos que Carrier fue un colaborador con Godard, bueno, con los más grandes films de Buñuel también, ¿no? Sí, claro, lo curioso es que Carrier era muy diverso, digamos, en muchas cosas, ¿no? Comenzó muy joven, aparte, yo creo que a los 20 años ya estaba escribiendo guiones. Colaboró con un admirador y discípulo de Jacques Tati, que tiene una película que se llama Yo-Yo, que es maravillosa, es en blanco y negro, Pierre Guetta, Pierre Guetta es el director, Okay. que hizo, que es muy vanguardista y va contando al mismo tiempo que va contando cómo es el cine. Llega el sonoro y el principio es mudo y luego silente y luego llega el sonoro y todo eso. Entonces, Carrier trabajó en infinidad de proyectos y hay que recordar que no solo hizo las grandes películas con Buñuel, sino también grandes películas, por ejemplo, con Berlanga, grandes películas con... Y aparte tenía una formación literaria muy importante, era un escritor, hizo, hizo la adaptación del Monje, que no me gustó tanto, una novela gótica de Matthew Lewis que Buñuel quería hacer, ¿no? Y se embarcó en un proyecto enorme con Peter Brook, ¿no? Que es el montaje del Mahabharata, que dura una eternidad, parece que dura como 20 horas, 18 horas, una Sí, cosa así. sí. Y que pueden darse una idea de cómo está en YouTube, está una versión de como 4 o 5 horas del Mahabharata, que es una experiencia trascendental, tanto para el teatro como un poco para el cine. Y en todo esto estuvo Carrier. Es decir, era un personaje inquieto, profundamente antiacadémico, por cierto. Este, Cuando uno lee sus libros, pues, son muy divertidos en cuanto al sentido claro de lo que es el guionista y del papel del guionista. También actuó, por cierto, Jean-Claude Carrier también actuó. Y tiene cosas muy extraordinarias, ¿no? Digamos, en algunos de sus seminarios, por ejemplo, eh, estuvo varias veces en México, dio algunos seminarios, tenía una idea muy clara de cómo hacer cine para él, cómo construir el guión. Me decía que
ahorita no me acuerdo del número exacto de cuántas imágenes son, pero me parece que decía que para construir un guión hay que tener 15 imágenes. Y a partir de esas 15 imágenes, tú vas construyendo el guión. Esas cosas funcionan, digamos, cuando, por ejemplo, el viaje de Teo surge de una imagen, ¿no? O sea, vi una imagen y luego la estuve pensando y pensando muchas veces. Un trompetista en la frontera entre México y Estados Unidos, alguien que estaba tocando la trompeta en el mero borde, y esa fue como la imagen que despertó la historia, digamos, ¿no? Y luego fueron varias imágenes que luego no estaban ya en la película, pero esas imágenes te van dando la construcción. Había mucho de razón en lo que Carrier decía sobre cómo construir un guión a partir de las imágenes, ¿no? En un mundo tan lleno de manuales de guión, pues Carrier era como el antimanual perfecto, ¿no? Digamos, por ejemplo, odiaba el rollo Sitfield y la por supuesto estructura de 3 actos, que en realidad Aristóteles nunca habló de una estructura de 3 actos. Eso es que mismo Carrier lo dice en algunos de sus libros, es una reconstrucción del pensamiento aristotélico de los neoclásicos en el siglo XVIII, en las unidades de tiempo, lugar y los 3 actos, ¿no? Por eso a muchos neoclásicos el salvajismo de un Shakespeare que hacía obras en 5 actos, pues les parecía algo desproporcionado, ¿no? Y estaban cifrados en esto de hacer los 3 actos como y las unidades de tiempo y lugar y todo esto, que pues no están en Aristóteles, están como en las malinterpretaciones y las reinterpretaciones que se hicieron. Y Carrier también decía, una de las cosas que mayormente elogiaba era sobre todo la escuela de cine, como una célula prácticamente anarquista, donde se iba a proponer cosas. O sea, en la escuela de cine lo que puedes hacer es proponer cosas, equivocarte, hacer cambios, jugar con los elementos que no vas a poder hacer después. Es decir, después es el sistema cinematográfico industrial es muy preciso, quiere cosas muy precisas, quiere cosas muy... pues bueno, está en juego mucho dinero, entonces también todo eso influye. Pero en la escuela de cine puedes divertirte. Y yo me acuerdo, pues la escuela del CCC era un desmadre, ¿no? O sea, borracheras, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Era un despapalle. Bueno, y volviendo, esto me recuerda que volviendo a la idea de Marcel, yo estudié letras hispánicas y pensaba dedicarme a la vida académica. Y un día Marcel tocó a mi puerta y un día llegó Marcel a la casa y me dijo, abrieron el examen del CCC. ¿Lo hacemos? Pues lo hice y ahí fue, ya grabé marqué mi destino, digamos, ¿no? De alguna u otra forma. Y Marcel fue culpable de eso, por eso yo creo que por eso me daba clases, porque me condenó al desempleo perpetuo, que es el mejor guionista, ¿no? Es muy curioso porque en la escuela cuando nosotros fuimos había 50, fue por el 77, no, ¿cuándo fue el terremoto del 85, no? Sí. Fue el 84. Entonces, porque nosotros somos una generación que se llama Tlatelolcas, por el terremoto. Ya. Entonces fue en el 84, nosotros íbamos 50 personas. Y se admitían 15 nada más. Igual, y sigue ocurriendo lo mismo, en el CCC siguen 15 nada más, Sí. pero ahora son 400 los que postulan. O más. Sí. Sí. Y lo curioso es que yo estaba en el lugar 16.
Y, y el que iba en primer lugar, que era como les gustaba a los maestros, era un chavo muy talentoso, extraordinario, sabía mucho de cine, del sur de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Renunció a la plaza porque quería ser arquitecto y fue un excelente y fue un extraordinario arquitecto. Ha sido uno de los grandes arquitectos mexicanos. Entonces renunció al cine y se hizo arquitecto. Su papá era arquitecto también. Y entonces subí automáticamente y me quedé en el lugar 15. Me entré de panzazo. Y ya, bueno, regresando a Carrier, cuando Carrier habla de todo esto, pues está el hecho de que pues hay que voltear un poco esas como estructuras que tenemos en la escuela, porque así aprendes a contar cosas. Pero Carrier hacía eso muchas veces, jugaba mucho y cambiaba muchas cosas, ¿no? Por eso Buñuel, que era un cineasta también bastante propositivo, pues se llevaba también con él, ¿no? Digamos, de repente Sí. estas locuras, no sé si estuvo en esa película, Carrier, déjame ver, pero por ejemplo, ¿Cuál película? El oscuro objeto del deseo, sí estuvo, sí fue Sí, guión, sí, sí. sí Fue fue guión guionista. de Carrier. De repente, ¿por qué la mujer son dos mujeres, no? O sea, Sí. ¿por qué son dos mujeres la protagonista? Que es una misma persona. Sí, juegan mucho con el tiempo, ¿no? Y Estos con los desdobles. personajes y con Sí, todo esto, sí. ¿no? O el maravilloso discreto encanto de la burguesía, ¿no? O sea, Claro. esa maravilla pues comenzó desde el diario de una camarera, ¿no? También Sí. eh, trabajó, pero también hizo guiones como El tambor de hojalata, que es un guión perfecto, El usan en el tejado, de los fantasmas de Goya, que le hizo un cineasta sueco. Es decir, el trabajo de Carrier es Muy amplio. muy amplio y de grandes registros, que es como debe de ser, digamos. Un Sí. guionista debe estar metido pues como en todas las cosas y cada diferente, y cada cineasta, cada director, cada productor, pues es un reto para el guionista, digamos. El guionista, Claro. un guionista que tenga por ejemplo, hay una cosa que es muy clara en Carrier. Carrier conoces las películas de Buñuel. Más o menos puedes identificar a Carrier. Pero Carrier no se identifica tan fácilmente en todas las películas, ¿no? Es decir, Carrier de repente puede ser otro guionista, es decir, no hay un estilo Carrier, Ya, sino es claro. un Carrier que se adapta al proyecto, al trabajo, ¿no? Eso Sí. es lo que tiene que hacer el guionista un poco, es decir, trabajar sobre esa vía, digamos, ¿no? Es decir, de hecho lo dice en la película, no me acuerdo cómo se llama el libro, que se llama La película que no se ve o algo así. La película que no se ve, este, que, eh, que en donde dice que el guión está destinado a desaparecer. Que el guión, una vez escrito, desaparece. Una vez Claro. filmado, desaparece, no existe. Existe la película. El guión queda como arqueología y algunas veces lo editan y todo esto, pero en realidad lo que queda es la película. O sea, el guión Sí. está destinado a desaparecer. Cuando tienes esa conciencia, pues sabes que tienes que trabajar en escribir la primera parte o el pie de un trabajo eh, en el que va a haber miles de manos eh, haciendo cosas sobre tu trabajo, digamos, ¿no? Sí. Y que se va a modificar muchas veces. Y finalmente por eso la estrella es el director, porque es el que coordina el esfuerzo de todos, ¿no? Claro. Es que tienes que como que complementarte con muchas cosas. Cuando Buñuel filma La Vía Láctea, son como episodios de la historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez y Pelayo que le gustaba. Y son como herejías que en el camino
van teniendo los peregrinos que encuentran con los herejes. Y tienes que tener la conexión con el director para divertirte con estas cosas. Claro. La Vía Láctea es una de las películas más divertidas de Buñuel. Curiosamente, Buñuel tenía mucho sentido del humor, pero era una persona muy seria, Sí. ¿no? Pero tenía mucho sentido del humor. Y otras de las colaboraciones fue con José de la Colina y Tomás Pérez Turrén, con quien decide o acepta escribir Buñuel por Buñuel. Ya después ellos escriben Prohibido asomarse al interior, ¿no? Que son estos otros libros sobre anécdotas con Buñuel. Sí. Sí, muchos amigos míos lo vieron caminando, ¿no? Buñuel por la colonia del Valle, la privada, yo creo que ahora se llama privada Luis Buñuel, pero era la privada de Félix Cuevas, exactamente. Y caminaba sobre Félix Cuevas muchas veces, ¿no? Entonces, lo veían caminar, ¿no? Pero casi nadie se atrevía a hablarle porque por la idea de que era mal encarado, ¿no? Sí, sí. Pero ahí estaba, se le veía ahí caminar, ¿no? Con Félix Cuevas. Y sobre todo no sé si era mal encarado o era tímido, y aparte era sordo. Entonces, Claro. es como un problema para tener un intercambio, digamos, ¿no? Sí. Pero dicen que era un personaje bastante divertido finalmente, ¿no? Cuando ya lo tratabas. Y bueno, hablando de Tomás Pérez Turrén, pues es guionista de Canoa y de Las Poquianchis, que dirige Felipe Casals, otra persona con la que has trabajado. Sí, claro. Bueno, a Tomás, cuando yo trabajaba en el Universal, mucho tiempo, trabajé unos 10 años en el periódico, cuando pasaban la muestra de cine, las películas que Tomás no podía ver, yo hacía las críticas. Yo hacía las críticas. Y nos hicimos buenos amigos, Tomás y yo, ahí era otro personaje también, bastante gran conocedor de cine y aparte aficionado a los toros. Y había sido novillero en su etapa. Y que trabajó mira, podemos hablar de muchos maestros y de muchos grandes directores en México, pero siempre hay dos que son como la base, como los grandes maestros de todos nosotros, que son Felipe Casals y Arturo Ripstein, ¿no? O sea, ellos son Claro. luego también Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo, todos ellos, ¿no? Y bueno, mucho tiempo atrás está, ¿cómo se llama? A ver, Gran Hermano, ¿cómo se llama? El de Dos Monjes. Juan Bustillo Oro. Vámonos con Pancho Villa. Ah, ¿verdad? No, esa es La Mujer del Puerto. Vámonos con Pancho Villa. Fier de mes circuits, cherche la solution de votre énigme. Je trouverai. Fernando de Fuentes. Exactement. Están todos ellos, pero así como que los que dieron una identidad al cine mexicano, digo, ya había muchos maestros, estaba Gabaldón, como el así. Y hay muchos cineastas así después, pero así como que los que inician este posicionamiento del cine mexicano en el mundo son Felipe Casals y Ripstein. Claro. Y los dos saben filmar muy bien, los dos filman extraordinariamente bien. Y tienen toda su leyenda de que son maltratadores de actores y que son muy enojones, y etcétera, etcétera. Pero son unos grandes directores, realmente son grandes directores. Y realmente trabajan muy bien, hacen un trabajo extraordinario. Sí. Curiosamente, cuando trabajé con él, a mí nunca me maltrató Felipe. O sea, Felipe, tenemos una muy, muy buena relación. Y estaba un poco asombrado porque algunos amigos míos que habían trabajado con él estaban asombrados porque a ellos les mandaba
pedir correcciones a la medianoche, cosas así. A mí nunca, nunca hay nada de eso. Los mantenía regañados y todo esto, pero Felipe Casals es un encanto de persona. Lo que pasa es que, bueno, tiene una fama de duro y sí, es duro. Yo conozco algunas anécdotas de él así de actitud dura, pero pues es un gran director, ¿no? Y Arturo Ripstein también, los dos. Sí. Están peleados un poco ahorita. Pero los dos son así como figuras cimeras del cine mexicano. Es decir, hay como un punto de inicio, digamos, de una forma de ver al cine en el mundo, al cine mexicano en el mundo, y esta es la de... Ya había habido otros, ¿no? Pero digamos, ellos son como los que... el parteaguas, digamos, ¿no? Y su trabajo pues está ahí para mostrarlo, ¿no? Yo crecí en Sinaloa, entonces, curiosamente, un guión que ganó también trabajo de escritura y que no se ha filmado y que a mí me gusta mucho, tiene el mal nombre, como dice Felipe, porque había como ocho títulos iguales, me dijo, tienes que cambiarle de nombre, se llama Revancha. Felipe me asesoró en su escritura, ¿no? Entonces ahí comenzamos a trabajar y nos entendimos a la perfección, ¿no? Yo seguía muy bien lo que entendía, más o menos lo que quería y cómo cambiar el guión y cómo hacer las cosas que él me pedía para cambiar ese guión. Y creo que terminamos en un mes, terminamos la reescritura del guión. Me liberó en un mes mi trabajo. Y luego, un día lo contactaron a él para que hiciera una película sobre Buelna, sobre Rafael Buelna, que es un personaje, es un revolucionario poco conocido, sinaloense, que murió muy joven y que inició y que estuvo muy joven en la revolución. Como sabía que yo había crecido en Sinaloa y me conocía como sinaloense, me mandó a llamar. Lo primero que me dijo es, ¿qué película te imaginas que puede ser? Y yo le dije, Lawrence de Arabia. Y le gustó mucho que yo dijera Lawrence de Arabia. De hecho, la película comienza con un Armón que va entre vías, en las vías, con un periodista y Buelna. Todo eso está absolutamente inspirado en Lawrence de Arabia, que es una película que a mí me encanta. Y esa idea, esa imagen del Armón y todo eso, no sé si está fusilada, pero está, yo la saqué prácticamente de la imagen que yo tenía era una idea de hacer una película de grandes espacios, en cierto sentido, que Lawrence de Arabia es la película del desierto, los espacios del desierto. Y de alguna manera eso está reflejado en la película, se refleja en el espacio donde ocurre la revolución, ¿no? Ya a partir de eso, pues comenzamos a escribir la historia. Era pues, hacer una historia biográfica. La biografía muchas veces tiene que ser episódica, forzosamente, digamos, aunque lo episódico no me gusta mucho, pero pues tiende a ser así, digamos, ¿no? Es decir, que hace un personaje aquí y allá, ¿no? Digamos, y era mucho más largo el guión yo creo que daba para 3 horas, no se filmó 3 horas, pero el guión daba para 3 horas, porque sí sí seguía la vida de este personaje que comienza un poco como carrancista y acaba como villista, y finalmente muere como de la huertista, ¿no? En la toma de Morelia. Es decir, es un personaje, de alguna manera es el personaje típico de la Revolución Mexicana. Es un personaje que va cambiando de bando, que va cambiando que también va cambiando de puntos de vista. Se pelea con Villa tiene que huir de Villa, ¿no? Tiene esa ambigüedad de muchos de los personajes de la Revolución que van cambiando de posturas en muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que el iniciador de la revolución, que fue Pascual Orozco, acabaría siendo aliado de Victoriano Huerta, ¿no? Pero así fue la revolución. Por eso era el remolino, ¿no? Llegó el remolino y nos levantó, ¿no? Era eso, ¿no? Y eso es lo que pintan muchos de los grandes escritores de la Revolución Mexicana, ¿no? Como
especialmente Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo y, y Mariano Azuela en Los de abajo, ¿no? Y otro escritor que me gusta mucho que es Rafael F. Muñoz, ¿no? Tres escritores pues, pintan esta imagen real de la Revolución Mexicana y de la rebatiña que hubo alrededor del poder, digamos, ¿no? Que fue muy, bueno, llevó muy violento, que lleva incluso a tener la idea, digo, fue muy violenta y luego también llegó, la etapa más violenta fue la etapa en que se pelearon las facciones, se pelearon los diferentes grupos, ¿no? Los carrancistas, los villistas, etcétera, etcétera, y luego los carrancistas mismos se dividieron y acabaron también peleándose. Es una historia muy, muy compleja y muy complicada, ¿no? Que algunos han tratado de hacerla, pero que es difícil de entender. Y por eso Buelna es un personaje tan atractivo de alguna manera, ¿no? Es un personaje que tiene como una conciencia de que esto no va por buen camino. Y por eso cambia constantemente, ¿no? Pero entonces, sobre eso estuvimos trabajando y trabajando y trabajando, leyendo cosas y trabajando. Nos reuníamos en un café, le llevaba lo que había adelantado, me hacía comentarios, me marcaba algunas cosas, me decía que cambiar y todo eso, y regresaba a la casa, escribía, cambiaba, y nos veíamos en una semana y volvíamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. La légende la recrée sous une forme qui lui permet de courir le monde. Y bueno, de esta novela que adapta Jean-Claude Carrière, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, pues es un tema muy importante. Está enmarcada en un proceso político que probablemente sea el fin de la utopía, no sé qué pienses, la intervención de Rusia en Checoslovaquia, el final de la primavera de Praga, ¿no? Te quiero preguntar qué tan importante es tomar una postura política como guionista, como adaptador y como persona, ¿no? Dentro de un proceso político. Tú hablabas de estos personajes históricos mexicanos, ¿no? Que incluso tuvieron que cambiar sus posturas para, digamos, prevalecer dentro de una lucha histórica, ¿no? Que de alguna manera saben que se vuelve histórica. ¿Qué piensas al respecto? El tener una postura política, pues la tienes, eso es evidente, pero creo que se refleja, o sea, la novela de Kundera es muy clara en cuanto a los personajes de la novela de Kundera son personajes que aparecen, digamos, que sobreviven a la primavera de Praga, a la cancelación de la primavera de Praga por la entrada de del ejército ruso a la entonces Checoslovaquia, este, y, y de lo que habla es del problema interior de estos personajes. Yo siento que la postura política ahí es el dibujo de una generación que perdió muchas cosas, pero que a la vez también se encontró con una época de liberación sexual, con una época de búsqueda, digamos, y de búsqueda y un poco de pérdida, digamos, de identidad frente a esto, ¿no? Pero aparte hay que recordar que la obra de Kundera, pues, igual que la de Boumil Raval, pues fueron obras que estuvieron prohibidas en Checoslovaquia mucho tiempo, ¿no? Entonces, la permanencia de la obra de Kundera no es tanto el momento político, digamos, sino lo que nos dice de los seres humanos, lo que nos dice de estos seres humanos que vivieron esa ruptura brutal, pero a la vez también que vivieron este mundo un poco transformado, digamos, por los años 60, este mundo de un poco de libertad, de encontrar un poco la libertad también, ¿no? Una libertad incluso sexual, digamos, ¿no?
porque la novela comienza con con una charla del protagonista, con una especie de monólogo, una cosa así, que dice, que habla de las noches con cuatro actos sexuales, digamos, ¿no? Entonces, es un poco eso, digamos, ¿no? Es decir, cómo lo político se refleja dentro de esto, digamos, no es, no tiene que ser necesariamente algo muy claro, es decir, lo que tienes que buscar es la forma como este mundo político también construye o dinamita las relaciones personales. Y esto es lo que está en la insoportable realidad del ser. Claro, sí, es parte de un suceso ético político y se vuelve una posible emancipación, ¿no? Tal vez es como un registro metafísico, ¿no? Darle a estos personajes una postura más allá de la política que haya afuera, ¿no? La política social. Y respecto a eso, bueno, tú como guionista adaptas, has adaptado estos personajes históricos y te encuentras con esta necesidad de tener que pasar por un montón de libros de historia, ¿no? Hacer incluso un trabajo historiográfico, ¿no? Una bibliografía que recupere todo esto que tú quieres decir de estos personajes y que claramente sabemos pues que te encanta leer, ¿no? Te encanta la literatura y buscar todos estos puntos. Y quisiera saber cuál es, además de que, por cierto, escribes, fuera de los guiones, escribes cuentos, no sé si te has adentrado a la novela, ¿no? O qué Lo otro he género. intentado, pero he Lo has fracasado. intentado. Bueno, pues, ¿qué es para ti escribir, no? ¿Cómo reflexionas este trazo, ¿no? Esta parte y cómo eso se involucra al proceso de llevarlo a un guión, ¿no? Que, bueno, para muchas personas el guión no es no es literario, pero pues claramente hay una carga literaria, ¿no? En el guión que no es imposible de quitar, ¿no? Hay una carga narrativa, no sabemos si sea literaria. Una Ok, carga narrativa. De hecho, por ejemplo, cuando existía el FONCA, en las muy mentadas becas, la parte de guión no la tenía, bueno, la parte de guión no estaba dentro de literatura, estaba dentro de medios audiovisuales. Eh, bueno, porque no, por una razón, porque no sabían dónde ponerla, y dos, porque la gente de literatura no sabía cómo calificarla. Entonces, es una situación real, ¿no? Guillermo Arriaga defiende a capa y espada que es una obra como la novela, como todo esto, en sus razones. Cuando escribes un guión, lo escribes, uno, porque tienes interés en hacerlo, dos, porque te es un encargo, y tres, porque es tu trabajo, te lo propone, ¿no? Entonces, pues hay varias cosas. En la literatura, en escribir un cuento, una novela, siempre está el hecho de que es prácticamente autónoma. Algunas serán propuestas, digamos, y algunas serán claro. como otras, como el guión en el cine. Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Berman. ¿Cómo escribía Berman sus guiones? Berman escribía sus guiones como novelas. Eran pequeñas novelitas, en un principio, eran textos escritos. De hecho, Persona es un texto, no tiene indicaciones de ningún tipo de guión. Así le gustaba hacerlos. Y luego se iba imaginando las cosas, como iban haciendo todo esto. Pero desde que comenzó a escribir, al principio, luego ya escribió guiones normales, digo, parece que escribió algunos guiones más o menos en ese tipo. Pero desde que comenzó a escribir, como en la segunda o tercera película, lo que les proponía a los productores eran estas como novelitas, pero no las publicaba. Publicó alguna que se llama, creo que Niños del Domingo, como novela. Okay. Niños del Domingo, que es una película que hizo un cineasta, no lo hizo él,
pero él escribió el guión y escribió la novelita. Y los otros guiones que tú lees de Berman son como narraciones muchas veces, ¿no? Persona, por ejemplo, a mí me asombró mucho que fuera una narración lineal, ¿no? Esa es como digamos, la maleabilidad del guión. Pero evidentemente Berman era Berman, digamos. No creo que cualquiera otro se atreva a hacer esas cosas, digamos. Entonces el guión tiene el hecho de que está dispuesto para otra cosa, digamos. Es una accesoria, digamos, un trabajo accesorio a la producción de la película. Es la base de la película, como dicen todos, sin un buen guión no hay una buena película, etcétera, etcétera, todos esos rollos que hemos escuchado sobre el guión, ¿no? Y la importancia del guión. Pero tiene un papel de subordinación a la realidad final, ¿sí? No me gusta decir que hagan de cuenta que es como una interpretación, porque no es una interpretación necesariamente. Entonces el guión lo que tiene es un papel de subordinación, ¿no? al resultado final, que es la película. Todo lo que haces, lo que escribes, lo que te planteas es hacia allá. Puedes tener mucha libertad en hacerlo, toda la que quieras. Pero el problema es que siempre está el hecho de que hay otro producto después del tuyo. En la literatura, no. En la literatura, si el producto es autónomo por sí mismo. Escribes una novela y si se publica, pues es una realidad que se agrega al mundo. El guión, pues puede ser una realidad que se agrega al mundo cuando lo tienes en carpeta y la fregada y todo esto y lo leen, pero lo leen 10 gentes, ¿no? Bueno, algunas novelas deben de leer a 10 gentes también, pero, pues sí. pero digamos que la idea es que la lean más. El guión no, el guión está destinado a que la lean 10 gentes o 20, claro. Gente que va a producir la película, pero el guión está destinado a un público muy limitado. Claro. Y el resultado es la película. Mientras que la novela y el cuento no, tienen una autonomía. ¿No? Regresando un poco a esto que decías de que un buen guión se hace con cierta cantidad de imágenes. Bueno, eso decía Carrier. Bueno, eso decía Carrier. Y creo que ahí está un poco la genialidad del guión, ¿no? Esta parte de que te encuentras con una imagen principal que te proyecta el camino, ¿no? Que tendrá todo lo demás que acontece, ¿no? Sí. Vaya que lo quiero llevar como a que en el creador, en el guionista, en ti, pues pareciera como un momento en donde acontece lo que vas a escribir, ¿no? Es como, alguien diría, se te prende el foco, ¿no? Pero es este momento en el que acontece, creo yo, la imagen, o sea, como... dice un filósofo que me gusta mucho, Maurice Blanchot, que pues, la escritura no es parte del escritor, ¿no? Es algo que acontece en él y que de alguna manera tiene que salir, ¿no? Recobra su propia fuerza. A mí me parece que todo aquello que de alguna manera se acerca al cine, la literatura que se acerca al cine es que está cobrando como una fuerza de imagen muy fuerte, ¿no? Que está alcanzando, yo diría, me atrevo a decir, como hasta otro nivel, ¿no? La literatura se da cuenta que de alguna manera ha quedado corta frente a esta nueva forma de hacer imagen y debe de alcanzarla, ¿no? Específicamente, esto lo vengo pensando cuando leí La invención de Morel, de Bioy Casares, que pues es una cosa increíble, ¿no? Donde Bioy Casares está dando, le encantaba el cine, por cierto, y se da cuenta que hay algo de la literatura que tiene que avanzar, ¿no? Tiene que ir más a esas imágenes, ¿no? Ser más visual, ¿no? Ser más, incluso más sonoro, ¿no? Ya no lo que en el siglo XIX se encontraba tal vez en el paisajismo latinoamericano, ¿no? De la literatura, naturalismos que pues eran muy introvertidos ante las imágenes, ¿no? Y luego un tanto rimbombantes, ¿no? Y después, hablando específicamente de esto de la literatura latinoamericana, y me atrevo porque sé que estudiaste letras,
que luego se transcurre a una forma en donde se quiere volver completamente una imagen antropológica, ¿no? O sea, como un intrometido antropológico, ¿no? Que es este momento de la literatura latinoamericana en lo real maravilloso, ¿no? Toda esta parte. Pero Bioy Casares, a mi perspectiva, pues, y que por cierto esta novela la han usado muchos guionistas, pues ve como que es necesario, ¿no? O sea, alcanzar un momento obviamente ya no lineal, ¿no? Es narrativo, pero no es lineal, pero tampoco... tampoco encuentro una necesidad en hacer una introspección a los personajes, ¿no? Sino en estas esencias que yo diría son esas imágenes de las que habla Carrier o esas imágenes que, como tú dijiste, encontraste en este trompetista, ¿no? En la frontera, ¿no? Son puros acontecimientos que desde ahí parten para hacer una nueva narración, ¿no? No temporal, completamente atemporal, ¿no? Bueno, la invención de Morel es una novela donde lo fundamental, y por eso tiene la relación con el cine muy fuerte, es la cuestión del ver, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a los otros? Y Borges, en el prólogo de La invención de Morel, que dice que es una novela perfecta, comenta sus conexiones con la isla del Doctor Moreau de H.G. Wells. El asunto más la percepción del deseo y las formas de ver el deseo. Pero es porque son personajes que Morel grabó, y entonces lo que hace, que parecen que están vivos, pero que no están vivos en realidad. Y lo que hace este personaje es grabarse a sí mismo a sabiendas que va a morir, porque mueren por esto, pero para estar junto a la mujer que amó, que es una imagen. Entonces, es este juego de ver lo que tú deseas, pues ese es en realidad el gran sueño del cine, es lo que estás viendo, ¿no? Entonces, cuando ves el cine, ves muchas cosas que tú deseas, ¿no? Es decir, yo quisiera ser... a mí me hubiera gustado ser como John Wayne, de repente, ¿no? De La Diligencia, o como algún héroe de estos enormes, ¿no? Que han habido en el cine, ¿no? O un Humphrey Bogart en Casablanca, ¿no? Un Rick en Casablanca, una cosa así. Entonces, la invención de Morel es una novela que habla sobre cómo el espectador siente las cosas. Es decir, es una novela cercana al sentido de ser espectador. Un espectador que aparte está condenado a morir, que es el preso político fugitivo que llega a la isla, ¿no? Entonces, eso es extraordinario. Ahora, no sé cuánta gente haya usado la invención de Morel para hacer guiones, pero sí te puedo decir una cosa. Yo creo que el cuento más utilizado para convertirse en guión, y que debe haber miles de versiones, es Continuidad en los parques de Julio Cortázar. Totalmente también. Hay miles de versiones para escribir. Sí. Tú vas a YouTube y encuentras 1001 versión de Continuidad en los parques de Julio Cortázar. ¿Quién sabe por qué les gusta tanto adaptar ese cuento? Bueno, yo digo que la invención de Morel, supe que el director o el guionista de esta serie que se llama La Isla, ¿no? La verdad no lo desconozco, es como una serie reality show. Bueno, pues que estaba muy clavado leyendo La invención de Morel. Ahí está por ahí una imagen del director sentado leyendo La invención de Morel. Me parece que la isla es como que se pierden en una isla, ¿no? Obviamente. Y los otros, pues es Inception de Christopher Nolan. Y yo pienso que Memento, también de Christopher Nolan, que es su primer película, su primer largo. Sí, no sé, yo no le he oído a Nolan que mencione para nada a Morel, no sé si lo conozca. Digo, a Bioy Casares, no sé si lo conozco. Sí. Pero sí, bueno, desde el sentido de que es
en el sentido de que es una novela sobre la percepción de la imagen, Sí. es decir, sobre cómo percibes el mundo, lo que es real y lo que no es real. Claro. También es una novela platónica, platónica en el sentido de la caverna, porque los personajes de Morel pueden ser la caverna, pueden ser los personajes de la caverna, ¿sí? O lo que vea afuera de la caverna, Claro. que se puede escapar. En ese sentido, muchos cineastas tienen esa idea, digamos, muchos cineastas tienen exactamente, es que es como la base un poco del cine, es decir, la percepción de lo que vas a ver, o la percepción del deseo, ¿no? Claro, creo que hay dos figuras importantes, es la memoria y el deseo, ¿no? ¿Qué tanto pueden radicalmente verse en la realidad, ¿no? Y qué tanto es una introspección o no sé, como escritor o guionista, adentrarte a ver esa grieta, ¿no? Y que va a ser el entre líneas, ¿no? Entre imágenes. Yo me atrevo otra vez a decir, pues, que es otra especie de montaje, ¿no? Ver eso que está entre frame y frame es realmente lo que está aconteciendo. En la literatura pues, es como el grado cero, ¿no? Este momento en donde lo que estás leyendo pues, te está diciendo algo que no está ahí, ¿no? Sí, evidentemente. Bien, bueno, pues te agradecemos mucho, Leo. Muchas gracias por tu tiempo. Ok, gracias. Pues queremos invitar con esto a tu curso que está próximo a abrirse en Colectivo Veracruz o Veracroix y pues que se inscriban para poder trabajar un guión contigo, comenzar la idea del guión. Claro, pues ojalá que sí, ojalá que les guste la idea de tener un guión, un curso ahí sobre cómo escribir un guión, sobre tratar de cómo se escribe, cómo partimos de la idea para hacer un guión y cómo aplicamos un lenguaje determinado para trabajar el guión, ¿no? Y cómo hacemos una narrativa que sea cinematográfica, digamos, ¿no? Ahora, hablando de todo esto y cerrando un poco, la literatura se transformó absolutamente con el cine. Una de las cosas que hizo el cine fue transformar la literatura, ¿no? Uno lee las novelas dieciochescas y las descripciones son importantísimas, digamos, en esta parte. Con la llegada del cine, por ejemplo, la descripción ya no juega tanto porque se puede imaginar muchas cosas y se obvia eso, ¿no? Entonces, el cine trastocó por completo todas nuestras formas de ver, de sentir, de pensar, ¿no? El cine como arte fue la última gran transformación artística, digamos, ¿no? Bueno, no sé si la realidad virtual ahora pueda ser considerada una transformación, quién sabe hasta dónde vamos a llegar, o las nuevas tecnologías y todo esto, pero no se ha dado nada como el cine en 100 años, digamos. No se ha dado nada artísticamente como el cine en 100 años. Eso digo, no quiere decir que no haya grandes obras en los otros terrenos artísticos, pero algo que fue absolutamente nuevo como arte fue el cine, ¿no? Eso es innegable y su influencia pues es notoria, ¿no? Donc, pour l'instant, vous êtes libre. Je voudrais que vous visitiez mes installations de contrôle.